preparé, realmente ni siquiera preparé porque no necesitaba mucha preparación, son obras que conozco desde hace años y que verdaderamente amo. Y buscando qué iba yo a dar hoy, me encontré con un video que no recuerdo si hubiera yo conocido de uno de mis directores favoritos, que ustedes lo saben bien, que acabamos de ver hace relativamente poco, que es Carlos Kleiber. Yo creo que todo un fenómeno de la dirección es, como siempre les he dicho, no es cuestión de jerarquías, pero sin duda uno de los más grandes de su generación, que es la generación inmediata a la de hoy, que incluye a directores como Claudio Abbado, también queridísimo, como Zubin Mehta, como Leonard Bernstein, y estoy hablando de Carlos Kleiber. Hay un video en donde con la Filarmónica de Viena va a interpretar dos obras infaltables en cualquier repertorio de buena música, que son la Sinfonía número 36, Linz de Mozart, y la Sinfonía número 2 de Johannes Brahms. Las dos bellísimas, ambas en 4 movimientos. Y de Carlos Kleiber ya les he puesto inclusive documentales. Era un director muy sui generis, hijo de uno de los grandes directores de la generación anterior, Erich Kleiber, un hombre que tuvo la necesidad y la decencia de abandonar Austria cuando es invadida por los nazis. También había algo de sangre judía, parece que en la esposa de Erich Kleiber. Y Carlos nace en Sudamérica. Les platico por enésima vez que una sola vez y tontamente desperdicié la oportunidad de escucharlo, que creo que fue la única vez que vino a México, y dicen que tocó, si mal no recuerdo, una quinta de Beethoven inolvidable. No era un director que tuviera una orquesta fija, era una verdadera primadona, eh, típico que cancelaba conciertos unos minutos antes o que cambiaba los honorarios, los subía de un momento a otro dramáticamente, sí consciente de su valía. Desgraciadamente hay poca discografía de él para ser un director ya moderno, pero todo lo que se pueda comprar o escuchar con él es verdaderamente espectacular. Eh, yo creo que, ¿cómo definir las cualidades de Carlos Kleiber? Yo diría, ante todo es un apasionado, un verdadero apasionado en cada nota de la música, conocedor profundísimo de las obras, talentosísimo, pues él no hurta, él hereda, y a pesar de los consejos del padre que querría que se hubiera dedicado a algo más fácil, entre comillas, él escogió ser director de orquesta y creo que dejó una marca imborrable en la historia de la dirección, sin duda. Digo, no llevamos tantos años de la historia de la dirección. Recuerden que el arte de dirigir, como hoy conocemos, empieza apenas a fines del siglo XVIII con Carl Maria von Weber, el director que no hace más que dirigir. Antes tocaban y dirigían. Si recuerdan, y hasta la fecha en muchas obras, el primer violín o concertino o jefe de la orquesta es quien dirige la orquesta, lleva los tiempos,
y solo hasta Weber se para frente al público con una batuta y lo que trata de hacer en un corto maravilloso que ya hemos puesto sobre el arte de dirigir, lo explica muy bien el gran violinista Isaac Stern. Dice que dirigir correctamente es así. Hay que estudiar muy bien la obra, conocerla perfectamente bien desde el punto de vista técnico y musical. Pero aparte, se debe de entender, esto quizá lo digo yo, pero creo que es importantísimo, se tiene que entender además el carácter filosófico de la obra. Ahora, nadie va a poder interpretar como se lo imaginó el director en la cabeza. Esto nos lleva a que además los instrumentos han evolucionado para bien afortunadamente. Por ejemplo, nuestra segunda sinfonía de Brahms, que vamos a ver hoy, empieza con los cornos, que hoy en día desafinan mucho menos de lo que antes desafinaban. Llegué a oír una vez una orquesta europea antigua en donde verdaderamente era llamativo y hasta molesto las desafinadas de los cornos, pero que así era en la antigüedad. Hoy en día los sonidos que logramos integrar con instrumentos modernos y bien dirigidos es importante. ¿Se pueden ustedes imaginar una orquesta sin director cómo sonaría? Probablemente no tan mal, son grandes músicos. Thomas Beecham, un gran director inglés, les decía, ¿qué les puedo yo enseñar si ustedes son todos excelentes músicos, tan buenos o mejores que yo? Pero el director finalmente tiene que ser una especie, como su nombre lo indica, no solo de director, sino yo me atrevería a decir, y lo he dicho mucho en la clase, para mí es una especie de dictador. El chiste es que, como decía Stern, lo que está en la cabeza del director, unos, pues no sé cuánto tiempo antes, pero unos instantes anteriores, que logre a base de movimientos, que no crean que son movimientos a lo loco. He visto clases de dirección y es verdaderamente complicado. No sé si alguien ha visto, y les recomiendo en cualquier página de YouTube lo van a encontrar. Pongan clases de dirección musical y es sumamente difícil. No es nomás hacer así, que me guste y ponga cara de alegría o que me entristezca y ponga cara de triste. No, claro, se puede hacer uso de todo el cuerpo, es más, yo creo que se debe de hacer uso de todo el cuerpo. Y hay varios estilos de dirección, estilos donde yo los dividiría básicamente en conservadores y y los efectistas. Los conservadores en teoría tratan de interpretar de la manera más íntegra lo que quiso decir el compositor, lo cual si lo analizamos pues es imposible, porque nadie sabe qué fue lo que quiso decir el compositor, muy probablemente ni el propio compositor. El artista a veces es artista a su pesar y la obra es a su pesar y no pretendiendo dar un mensaje ni mucho. ¿Cuál sería el estilo de Carlos Kleiber? Yo diría que tiene un poco de ambos e insisto, su principal característica es la pasión. Tiene una cualidad que quizá nunca les he comentado de Carlos Kleiber o una característica que quizá a muchos no les ha de gustar. Pero en momentos
y quizá tenga que ver con su salud, no puedo estar seguro que no. A veces como, y aquí ya no es un hombre joven, y a veces como que descansa y simplemente deja que fluya la música. Se recarga y la deja fluir. Yo creo que eso es muy válido también. A veces la corriente musical es tan abrumadora que ya no hay mucho que decirle si es que va por el camino deseado. Bueno, las obras. Este es un concierto que dio en Viena, creo que en el año de 1991, con una de las orquestas favoritas de Kleiber, que es una orquesta muy sui generis, muy conservadora, porque quizá, y lo vamos a ver ahorita, no admitían mujeres, imagínense. No sé si hoy en día ya admiten. Muy, muy conservadora, que es la Filarmónica de Viena. Desde su fundación hasta el día de hoy, por supuesto, considerada una de las mejores orquestas del mundo. Yo la he escuchado un par de veces en mi vida. La primera vez la escuché, no sé cuál fue la primera o cuál la segunda. Una vez la escuché aquí en México en el Auditorio Nacional y mucha gente me decía despectivamente, no, es que en el auditorio no se aprecia. Pues igual fui y claro que se apreció. Quizá no sea la acústica excelente de otras salas, pero fue maravilloso con Ricardo Muti. Y la segunda vez que la escuché fue allí sí, nadie podrá criticar la acústica del Concertgebouw de Ámsterdam, en la cual dirigió Simon Rattle, que no conocía yo en aquel entonces. Me llamó mucho la atención que después llegara al puesto más alto que puede ocupar un director, que es la Filarmónica de Berlín, el papa de la música, el director de la Filarmónica de Berlín. Es un puesto que hoy ocupa y tuve la enorme suerte, quizá algunos de ustedes también, pero digo enorme, de haberlo escuchado a Kirill Petrenko, el actual papa de la música, el director de la Filarmónica de Berlín. Le escuché una séptima de Mahler en Nueva York, que fue algo verdaderamente por muchas razones inolvidable. Hoy, como les decía, el concierto va a ser en Viena. Y así que imagínense que en unos cuantos minutos nos vamos a trasladar a Viena a escuchar un concierto que les puedo garantizar que los que hayan asistido a ese concierto, igual que yo, cuando oye un concierto uno de ese nivel, la emoción dura días y de alguna manera nos cambia para bien, en general. Entonces, prepárense para una gran experiencia y les platico un poco del programa. Primero les voy a hablar de la Sinfonía 36, la Sinfonía Linz de Mozart, que es Kegel 425. Esto nos habla ya de una época dentro, no diría del progreso, sino de la evolución de Mozart. Aproximadamente tiene 30, no 30, tiene, si nació en 56, tiene 27 años, todavía está lejana relativamente su muerte. ¿Y cuál es la anécdota? Se acaba de casar hace menos de un año con su esposa Constanza Weber, aunque originalmente él estaba enamorado de la hermana mayor, pero tiene un matrimonio más que feliz con Constanza, en todos los sentidos, a pesar de que ninguno de los dos era precisamente el prototipo de, del hogar ideal, como lo conocemos nosotros, desorganizados, manirrotos, aventureros, cosa que por supuesto, como muchas otras cosas de Wolfgang, incomodaban a su padre Leopold.
Para esta época, Mozart ya reside en Viena y en un viaje que él pretende que sea de reconciliación, viaja con Constanza de Viena a Salzburgo a visitar a su padre y no logra la deseada reconciliación. De regreso, para en la ciudad de Linz. Yo recuerdo que una sola vez en mi vida estuve en Linz, pero yo no iba de Salzburgo, sino de Múnich. Eh, una ciudad europea antigua, con sus bellezas, y también con algo que quizás sea más inconsciente que otra cosa, algo un poco diabólico, porque allí vivió muchos años Hitler y como que sentía yo esa podredumbre, digamos. Sin embargo, llega Mozart a Linz de regreso ya del viaje, poco decepcionado de no haber tenido éxito con su padre y con su esposa en esa reconciliación. Y bueno, se entera la gente que está el gran Wolfgang Amadeus Mozart en Linz y quieren que den un concierto, pero hay un pequeño problema. No lleva ninguna partitura consigo. ¿Cómo lo resuelve? Pues muy fácil. En tiempo récord, cosa de días, compone una sinfonía que desde entonces, y fue un exitazo desde su estreno en Linz, se ha vuelto una obra fundamental del repertorio. La Sinfonía 36, Kegel 425, denominada Linz, yo la escuchaba originalmente con Bruno Walter, en una interpretación como es Walter, finísima, sutil, dulce, bella. Me encantaban en especial unos pasajes del segundo movimiento, se los voy a marcar, no conozco cómo los haga Kleiber. Vi también que la tiene grabada y debe ser otra maravilla con el gran mozartiano Carl Böhm, pero lo que haga Carlos Kleiber siempre es magnífico. Entonces, sin más preámbulo, vamos por favor, Esteban, a la primera parte del concierto en Viena. Imagínense que tienen los hombres sus mejores trajes y las mujeres sus mejores galas y que van a ir a un concierto elegantísimo. Vean qué auditorio, ya lo hemos visto en clase, y vamos a disfrutar la Sinfonía Linz en 4 movimientos con Carlos Kleiber. Por favor, Esteban.
Miren, francamente, me cuesta trabajo encontrar alguna descripción de esta versión. Por supuesto, extraordinaria. Yo creo que es de lo más purista, si es la palabra correcta que puedo usar. Es un Mozart, tan Mozart el de Kleiber. Creo que se abstiene absolutamente Kleiber de ponerle algún sello personal. Se me hace un Mozart puro, absolutamente puro. Nos da esa profundidad, esa, pues, ¿cómo les diré? Esa alegría que da la música, que se ve que Mozart, ese amor que siente por la música. Conozco muchas otras versiones, les digo, la de Bruno. Prácticamente todos los grandes directores han grabado esta sinfonía. Una sinfonía que se compuso por pura casualidad, simplemente porque Mozart estuvo en Linz y le pidieron que diera un concierto. Pero la versión de Kleiber me sorprendió. Sí les diré que, bueno, no me la esperaba, yo me la esperaba de otra manera, pero fantástica. O sea, verdaderamente hagan de cuenta que fue de Mozart a nosotros, sin orquesta y sin director, pero así, yo creo que de la cabeza de Mozart a nuestros corazones. Muy bien. Es lo más que puedo decir. Los comentarios que hice, bueno, eh, esa parte militar, yo como muchos, quiero pensar, abominamos lo militar. Y ese tono que a veces le da militar a sus obras, sobre todo en el primer movimiento aquí, ese militar de Mozart, como siempre pienso, hagan de cuenta que es militar pero de juego, imagínense soldaditos de plomo, así me parece Mozart. Eh, por favor, les voy a pedir a cada quien sus comentarios respecto al Mozart de Kleiber. Creo que, como todo lo de Kleiber, fue estupendo. El balance entre las cuerdas, los metales, las maderas son extraordinarias. Y sí me pareció, no sé si alguien vio alguna mujer por ahí, yo no vi a ninguna. Muy conservador y claro, en el 91 mucho más que hoy, no sé si hoy en día ya admitan mujeres, lo cual me parece, pues, francamente absurdo, ¿no? A estas alturas.